Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy nos sumergimos en un tema que ha encendido la chispa de la curiosidad en el mundo del espectáculo, un reencuentro, un gesto que ha dejado a muchos con el corazón en un puño y las redes sociales echando humo. Si les digo que vamos a hablar de Can Yaman llamando a Demet Özdemir, y no solo eso, sino que la llamó mi preciosa, ¿qué se les viene a la mente? Exacto. Hoy vamos a desgranar este fascinante momento, a indagar en las posibles implicaciones y a recordar la química innegable que une a estos dos talentosos actores. Prepárense para un viaje lleno de nostalgia, especulación y, por qué no decirlo, un poquito de drama. Y antes de que se nos olvide lo más importante, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras aventuras por el universo de las celebridades. Empecemos por el principio porque, como en toda buena historia, los detalles son cruciales. Can Yaman, el aclamado actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, se encontraba en Italia, disfrutando de su creciente popularidad y de los proyectos que lo tienen en la mira. Y en medio de este torbellino de éxitos, surge esta llamada telefónica que ha sido objeto de mil y una conjeturas. Pero no fue una llamada cualquiera, amigos. Fue una llamada que incluyó un apelativo, un calificativo cariñoso, cargado de intimidad y afecto, mi preciosa. Imaginen la escena. Can, desde la vibrante Italia, pensando en Demet, su CEO protagonista en la icónica serie Erkenzicus. Esa serie que los catapultó a la fama mundial, donde su química en pantalla era tan palpable, tan eléctrica, que miles de fans suspiraban con cada mirada, con cada roce. El mundo entero se enamoró de Sanem y Can, y por extensión, de Can y Demet. La relación entre ellos, tanto dentro como fuera de pantalla, siempre ha sido un tema candente. Durante el rodaje de Erkenzicus hubo rumores, especulaciones, fotos que alimentaban la llama de un posible romance. Y aunque ambos actores siempre mantuvieron una postura profesional, negando o esquivando las preguntas directas sobre su relación, la conexión era evidente. Sus interacciones en entrevistas, sus sonrisas cómplices, esa energía que irradiaban juntos, todo apuntaba a algo más que una simple amistad. Y ahora, con este llamado y mi preciosa, esos recuerdos, esas esperanzas de muchos fans, vuelven a resurgir con fuerza. ¿Qué significa realmente este gesto? ¿Es simplemente un saludo amistoso entre colegas que compartieron una experiencia inolvidable? ¿O es la señal de que la conexión que existía en el set de Erkenzicus ha trascendido las cámaras y el tiempo? La verdad es que cuando un hombre llama a una mujer y la llama, mi preciosa, no es un apelativo que se use a la ligera, ¿verdad? Implica un nivel de cercanía, de cariño, quizás de nostalgia, o incluso, y aquí es donde la imaginación vuela, de un sentimiento que aún perdura. Pensemos en el contexto. Can Yaman está en uno de sus momentos más dulces a nivel profesional. Está en Italia, trabajando en proyectos importantes, y su popularidad no hace más que crecer. En medio de todo esto, sacar tiempo para llamar a Demet Özdemir y dedicarle un mensaje tan personal, tan cargado de afecto, dice mucho. Significa que ella ocupa un lugar en su mente y en su corazón, un lugar especial. No sería la primera vez que una relación que nace en el set se mantiene a lo largo del tiempo, a veces en la amistad, a veces en algo más. Además, es importante recordar la magnitud del fenómeno Erkenzicus. Esa serie no fue solo un éxito en Turquía, fue un fenómeno global. Creó una legión de fans que se involucraron profundamente con la historia y con los personajes. Y por supuesto se involucraron con la relación entre Can y Demet. Los seguidores de la serie, que aún hoy siguen atentos a cada uno de sus movimientos, ven en este llamado una confirmación de que la magia de Sanem y Can sigue viva, de alguna manera. Hay quienes interpretan mi preciosa como un guiño a los fans, una forma de agradecerles por el apoyo incondicional a lo largo de los años. Y no sería de extrañar, porque la conexión entre los actores y su público es fundamental. Pero también hay que considerar la posibilidad de que sea algo más personal. La forma en que las palabras son pronunciadas, el tono de voz, el momento elegido para hacerlo, todo suma. Y aunque no tenemos el audio de esa llamada, la noticia en sí misma ha sido suficiente para desatar la euforia. Demet Özdemir, por su parte, también está en un momento de gran éxito. Ha demostrado su talento en múltiples proyectos, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía y con proyección internacional.
Su relación con Kanyaman durante Erkenciskus fue una parte crucial de su ascenso a la fama. Ella ha hablado en ocasiones sobre la buena relación que mantiene con él, y cómo el tiempo que pasaron juntos en el set fue una experiencia muy valiosa. Este llamado, sin duda, resuena en ese contexto de recuerdos compartidos y experiencias significativas. Ahora, la gran pregunta que todos se hacen, ¿hay algo más entre ellos? ¿Podría este llamado ser el inicio de un reencuentro, no solo profesional, sino personal? Es natural que los fans se ilusionen con esta posibilidad, especialmente aquellos que fueron testigos de su increíble química en Erkenciskus. La pantalla grande y en este caso la pequeña, tiene esa magia de crear conexiones tan fuertes que a veces el público confunde la ficción con la realidad, o más bien, espera que la realidad se parezca lo más posible a la ficción. Hemos visto a lo largo de la historia de Hollywood y de la industria turca, innumerables parejas que nacieron en un set de rodaje y que luego continuaron su romance en la vida real. Desde Brad Pitt y Angelina Jolie, hasta muchas otras parejas de telenovelas o series. El ambiente de trabajo tan cercano, las horas compartidas, la intensidad de las escenas, todo puede crear un caldo de cultivo para que surjan sentimientos. Y volviendo a este llamado específico, mi preciosa, no es una frase común. Sugiere una intimidad que va más allá de una amistad casual. Podría ser una expresión de cariño por los buenos momentos pasados, una forma de decirle a Demet que a pesar del tiempo y la distancia, ella sigue siendo una persona especial para él. O como algunos prefieren creer, podría ser una chispa de algo más, un indicio de que los sentimientos nunca se apagaron del todo. La industria del entretenimiento es un mundo de apariencias, de cámaras, de atención constante. Y a veces los gestos más pequeños se magnifican y se convierten en noticias de portada. En este caso, un llamado telefónico de Kanyaman a Demet Özdemir, con un apelativo tan tierno, se ha convertido en un tema de conversación global entre los fans de ambos actores y de Erkenciskus. Es fascinante observar cómo estos gestos, aparentemente sencillos, pueden generar tantas emociones, tantas especulaciones y tanta esperanza. Los fans se aferran a estas señales, buscando una confirmación de que la química que admiraron en pantalla sigue viva en la vida real. Y quizás, solo quizás, este llamado sea un pequeño recordatorio de que la magia de Erkenciskus nunca se fue del todo. Podríamos teorizar durante horas sobre las intenciones de Kanyaman. ¿Lo hizo porque estaba pensando en los viejos tiempos? ¿Quizás le recordaba algún momento especial que compartieron? ¿O simplemente quería saber cómo estaba su amiga y colega? Cualquiera que sea la razón, el hecho de que haya elegido llamarla, mi preciosa, es lo que ha capturado la atención y ha encendido la imaginación de tantos. Es importante recordar que en el fondo son dos profesionales talentosos que compartieron una experiencia laboral muy significativa. Esa experiencia los unió, los hizo amigos, y quizás les dejó recuerdos imborrables. El apelativo cariñoso podría ser una forma de honrar esa conexión. Por otro lado, y para ser justos, también debemos considerar la posibilidad de que esta noticia se haya magnificado un poco, como suele ocurrir en el mundo de la prensa del corazón. Sin embargo, la fuerza de la conexión entre Kan y Demet para los fans es tal, que cualquier mínimo indicio de interacción entre ellos se convierte en una noticia de gran relevancia. Así que ahí lo tienen. Kanyaman desde Italia, llamando a Demet Özdemir y pronunciando esas dos palabras mágicas, mi preciosa. Un gesto que ha desatado un torrente de emociones, de esperanzas y de especulaciones. Ya sea un simple gesto de amistad y nostalgia, o el indicio de algo más profundo, lo que sí es seguro es que la química entre estos dos actores sigue siendo un tema que nos apasiona y nos cautiva. Y quién sabe, tal vez en el futuro podamos verlos juntos de nuevo, ya sea en un proyecto profesional o quién sabe, en una conexión personal renovada. El tiempo dirá, como siempre. En resumen, hemos explorado el significado detrás del llamado de Kanyaman a Demet Özdemir, el contexto de su exitosa colaboración en Erkenciskus y las diversas interpretaciones que este gesto ha generado. Desde la nostalgia por los buenos tiempos hasta la esperanza de un posible reencuentro, la interacción entre estos dos actores sigue siendo un tema que nos fascina. ¿Y a ustedes, mis queridos espectadores, qué les pareció este gesto? ¿Creen que hay algo más detrás de estas palabras? ¿Han seguido la carrera de Kan y Demet desde Erkenciskus? Me encantaría leer sus opiniones y teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Conversemos. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en esta aventura.
Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido. Si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle ese gran me gusta que tanto nos ayuda. Compártanlo con sus amigos y conocidos que también sean fans de Can Yaman y de Method Demir, o simplemente interesados en el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nuestras próximas entregas. Nos vemos muy pronto con más noticias y análisis del mundo de las celebridades. Hasta la próxima.